Muy buenas tardes o muy buenas noches. Para nosotras es un gozo poder estar aquí en esta iglesia que nos ha invitado. Las hermanas se engancharon todas. Levanten las manos las hermanas de la congregación de Salteña. Querían venir todas, ¿eh? Así que gracias. Para nosotros verdaderamente es un gozo poder estar aquí y tener esta oportunidad de ser alimentadas por la palabra y que su Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones, afirme la verdad de nuestro corazón para que podamos andar en esa verdad. La verdad que es un gozo ver de todas las edades, jovencitas, niñas, mujeres mayores, no tanto como nosotras, pero es un gozo que puedan estar todas convocadas. El Señor nos convoca en este lugar. Bueno, como dijo mi hermana, mi nombre es Mirna Barreto de Vico, soy la esposa del pastor. Hace 17 años mi esposo está pastoreando la iglesia bautista Buenas Nuevas de Salteña. Él es salteño, yo soy de acá. Esa iglesia donde estamos hoy es la iglesia donde yo asistí desde pequeña. Así que fuimos desafiadas a venir con una bebé de un mes, que acá está con nosotras, Sofía. Y un varón, un joven, tengo un hijo que se llama Miqueas, que tiene 19 años, así que soy mamá de jóvenes. Ya pasaron por la etapa de la niñez, de la etapa de ser bebés, hoy tengo jóvenes y es una bendición para mí también estar casada con mi esposo hace 21 años, estamos juntos, felizmente casados, con un propósito, glorificar al Señor. Así que, pero no se trata esto de mí, se trata del Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedir una vez más que nada nos pueda distraer y que podamos pensar que este tiempo Dios lo ha preparado para cada una de nosotras. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tu gracia nos ha traído hasta aquí, a este momento, a este tiempo, en este lugar, Señor. Porque tú lo planeaste desde antes de la fundación del mundo. Por eso te damos toda la gloria solo a ti, Señor. Que tú seas glorificado en esta noche y nosotras seamos quebrantadas por tu palabra. Humillamos en nuestros corazones delante de ti para que tú nos exaltas tu debido tiempo, Señor. Te rogamos que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y vivirla, Señor. Seremos bienaventuradas, como dice tu palabra, si obedecemos lo que tú nos mandas, Señor. Gracias te damos y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El mensaje de hoy se titula El mandato de Tito II. Así que vamos a ir a esa carta, a la carta de Tito. Esta carta, Pablo la escribe desde Macedonia y allí le asigna a Tito que debía ir a Creta, que era una isla en la costa de Grecia. Vamos a ver un poquito el panorama para ver el contexto del pasaje en el cual vamos a estar meditando hoy. ¿Quién era Tito? Tito era un cristiano gentil, o sea que no era del pueblo judío, seguidor de Jesús y durante muchos años fue un fiel colaborador y compañero de Pablo en sus viajes misioneros. ¿Qué tenía que hacer Tito? Tito tenía la tarea de ordenar las iglesias que se reunían en las casas en ese lugar. Esa era la encomienda que le había dado el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque habían sido influenciadas por líderes corruptos que decían ser hijos de Dios, pero que estaban causando mucho daño a esas nuevas iglesias que se encontraban en la isla de Creta. Los cretenses, ¿cuál era el carácter de ellos? ¿Cómo se los conocía a las personas que vivían en ese lugar? Ellos eran conocidos por su mala conducta. Dice que eran mentirosos, eran avaros y eran poco confiables.
Así eran las personas que habitaban ahí, en ese lugar. Además, las ciudades de esta isla eran inseguras. Había mucha violencia y también dice que había mucha corrupción moral. Así que estos nuevos creyentes estaban conviviendo en esta cultura, con todas estas características. Y la carta de Tito nos muestra cómo Pablo quería que la iglesia influenciara positivamente en sus comunidades. Y también nos enseña esta carta que el conocimiento de Dios debe ir acompañado de una vida piadosa, como dice Tito 1, versículo 1. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esa es una vida piadosa, una vida dedicada a Dios. Por eso los creyentes entonces de ese lugar, ¿qué debían hacer? Debían ocuparse en buenas obras. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo estaba siendo desacreditado. ¿Por qué? Por la manera de vivir y de conducirse de esos líderes. En la carta vamos a encontrar instrucciones para 4 grupos de personas. Hay instrucciones para los ancianos, porque tenía que establecer ancianos fieles en ese lugar. Hay también instrucciones para las ancianas. Hay instrucciones para los jóvenes, varones, mujeres. Y hay instrucciones para los siervos. La idea era que él pusiera orden en esas iglesias, ¿no? Pero Pablo enfatiza ciertas características de manera específica para cada grupo. Pero esto no implica que sea exclusivo de cada uno de ellos. Así que debemos tener esa mente abierta, ¿sí? Yo quiero que vayamos al pasaje que vamos a meditar hoy. Tito 2, versículos del 3 al 5. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice así la palabra del Señor. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hasta aquí la lectura del pasaje. Este mensaje lo he armado, estructurado en 3 puntos, para que puedan recordarlo bien. El primer punto, llamado. El segundo punto, intencionalidad. Y el tercer punto, propósito. A ver, llamado, intencionalidad y propósito. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Las mujeres, las ancianas, las jóvenes estaban viviendo en estas comunidades con estas características que yo les decía. Y la pregunta es, ¿cuál fue la provisión de Dios para las mujeres cretenses que se hallaban en medio de esta cultura tan impía? ¿Lo pudieron descubrir allá en el pasaje que leímos? El acompañamiento de mujeres mayores, ancianas, con carácter piadoso. Esa fue la provisión de Dios para las iglesias en ese tiempo. Esta no era una tarea opcional. Las ancianas no podían decir si quiero o no quiero, era una orden. Era un llamado imperativo que debían obedecer. Entonces, ¿qué tenía que hacer Tito? Equipar a esas ancianas para que ellas pudieran enseñar a las mujeres más jóvenes. Recuerden que eran iglesias muy nuevas, ¿sí? Eran nuevos creyentes quienes estaban allí.
Así que Pablo, al hablar de las mujeres mayores en la iglesia, no destaca sus dones, no destaca su carisma, sino que destaca ¿qué cosa? El carácter. Habla de cualidades del carácter. Tampoco fija una edad determinada, sino que pone el énfasis en que sean mujeres maduras espiritualmente, no neófitas. Exhorta a las ancianas a ser ejemplo y a enseñar lo bueno, guiando a las más jóvenes en la vida cotidiana mediante relaciones más cercanas. Las mayores entonces, ¿qué debían hacer? Debían modelar y transmitir una feminidad piadosa. Esa feminidad piadosa debía honrar a Dios y también al vivirlo de la manera que Dios mandaba, iba a resguardar el testimonio de la palabra de Dios. Hoy tenemos un montón de influencias, ¿no? De cuando se habla de feminidad, tan errada, tan contraria a lo que la palabra de Dios enseña. Así que, de modo que el comportamiento de ella reflejara positivamente el Evangelio. Pablo tenía una preocupación también por las mujeres de ese momento. Él se preocupaba de que las mujeres no vivieran en ociosidad. Pablo no quería que ellas estuvieran sin hacer nada. Porque en Timoteo vemos que las mujeres empezaron a entrometerse en la vida de otros. No quería que cayeran en ese pecado que iba a ser un semillero de muchos otros pecados. Cuando una está ociosa, vienen pensamientos de todo tipo y pecamos. Vienen con muchas amiguitas que se llaman pecados y toman otras formas. Así que a Pablo le preocupaba que esto no fuera desarraigado del corazón de las mujeres cretenses. La ociosidad, hermanas, se ve tanto en no hacer lo que corresponde como en hablar sin propósito. Por eso una de las cualidades que deberían tener las ancianas, ¿cuál era? No ser calumniadores. La ociosidad nos lleva a murmurar, a quejarnos. Estas son las amiguitas de las que hablaba. Nos lleva a ser escépticas, negativas. No nos lleva a mirar a Cristo. Pero cuando nuestro corazón está comprometido con Jesucristo, nunca vamos a estar ociosos. Jamás. Porque seguimos su ejemplo. Jesús mismo dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Juan 9:4. Si leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia elogia a quienes sirven activamente a Dios. Y menciona a muchas mujeres, pero yo voy a mencionar algunas nada más, para que podamos corroborar esto. Tabita se destacó por sus buenas obras. Evodia y Síntique fueron muy esforzadas, trabajaron por el Evangelio junto a los apóstoles. Y así, todos ellos fueron ejemplo, ellas y otros hombres más creyentes, reconocidos por el esfuerzo en el Señor, fueron conocidos por su entrega, por su servicio de amor. Y ese ejemplo aún permanece porque lo podemos leer y encontrar a estas mujeres sirviendo. En Mateo 28, 18 al 20, ¿qué encontramos en ese pasaje? Lo que se llama como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Ahí vemos a Jesús comisionando a los suyos, encargándole la tarea de hacer ¿qué? Discípulos. A todas las naciones, a todas las naciones. Y esta, quiero decirle, hermanas amadas, que no es una tarea exclusiva para los hombres. No es una tarea exclusiva para el pastor o para la esposa del pastor o para los líderes. Esta gran comisión es para todos aquellos que han sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable, para que anuncien las maravillas del Señor.
El Señor te rescató con un propósito y te dejó esta encomienda, nos dejó esta tarea. Discipular, ¿qué incluye? Incluye evangelizar, incluye cuidar, incluye acompañar a otras mujeres hacia la madurez en Cristo. El pasaje de Tito es como que nos dice en qué contexto nosotros debemos aplicar la gran comisión, ¿sí? Hacia otras mujeres. Esto no quiere decir que los hombres no puedan enseñar a las mujeres, deben enseñar. Pero el Señor también nos encomienda a nosotras esa tarea de evangelizar, cuidar, acompañar a otras mujeres hacia la madurez de Cristo. Eso es discipular, hasta que llegue a formarse el carácter de Cristo en cada una de ellas. Por lo tanto, es la respuesta de la mujer a la gran comisión, enseñando a otras mujeres que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y a nosotros nos gusta la parte que dice, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero está diciendo antes otras cosas muy importantes. Deben enseñar todo lo que yo les he mandado. Y Él estará con nosotros. Nos capacitará por medio de su Espíritu para que podamos llevar la preciosa semilla y esa semilla germine en el corazón de esas mujeres y glorifiquen a Dios junto con nosotras. Así la verdad se transmite de vida a vida y de generación en generación. Por eso en cada etapa una mujer puede aprender de otras y a su vez guiar a quienes vienen detrás. Yo sé que hay etapas en la vida donde nos requiere, sobre todo los que tienen niños pequeños, nos requiere mucho el hogar, ¿sí? De hecho acá la instrucción es enseñar eso, ¿no? Ser cuidadosa del hogar a las más jóvenes. Pero el Señor nos ha dado dones. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Quizás no pueda tener todo el tiempo para ejercer, capaz tengo más de un don y no puedo hacerlo todo porque tengo niños pequeños, pero debo ser parte y edificar el cuerpo de Cristo con el don que el Señor me ha dado. Y esta tarea de discipular es una tarea común a todos. Todos los salvos deberían evangelizar, regar esa planta, esa semilla, acompañar hasta que el carácter de Cristo sea formado. Ahora, ¿qué hace que una mujer sea apta para enseñar a otra? Según lo que hemos leído, su carácter probado, su testimonio que es reconocido por la Iglesia, su perseverancia con el paso de los años, que además de dar ejemplos se ha comprometido a enseñar y acompañar a otras, y como hoy decía al principio, una mujer madura espiritualmente. El principal interés de Pablo entonces es que puedan ser un ejemplo de mujer piadosa para las más jóvenes. Eso demanda a quienes están muchos años en la fe. Dije, no hay una edad, pero eso demanda. ¿A través de qué? Según el pasaje, a través de una conducta reverente, un hablar sano y dominio propio. Por eso dice, no esclavas del vino, para que nada les haga perder el control. Cuando alguien bebe, pierde el control de sí mismo y puede decir un montón de cosas que después se arrepienten. Entonces, estas son las cualidades que podemos ver aquí. Dice la palabra, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Eso dice Tito 2:7. Es así que las mujeres ancianas, mayores, deben presentarse como ejemplo de buenas obras, dice la palabra del Señor. A diferencia de quienes dicen conocer a Dios, pero niegan con sus acciones, la palabra de Dios dice que una maestra del bien respalda la palabra que enseña con su vida.
Su manera de vivir confirma lo que enseña y puede decir como Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. En Tito 1:16, ahí cerquita, describe a estas personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este es uno de los temas centrales de la carta de Tito. El conocimiento de la palabra debe llevarnos a una vida de santidad, a una coherencia entre lo que decimos, creer y nuestro vivir debe reflejar eso. Con seguridad, esta mujer mayor, sí importa la experiencia, sí importa que haya criado hijos pequeños, que ya tenga hijos que tienen su familia, sí importa. Es una mujer que puede ser un canal de bendición para sus vidas jóvenes. Esta mujer mayor ha perseverado seguramente en tiempos de incredulidad, de sequedad espiritual, de desánimo, de luchas con sus propios pecados. No ha llevado una vida perfecta, pero por la gracia de Dios ha sido fiel y permanece. ¿Dónde están esas mujeres ancianas? Un artículo de 9 marcas dice: están sentadas en las bancas de nuestras iglesias, esperando ser cautivadas por este llamado bíblico y equipadas para cumplirlo. Están, porque el Señor es quien provee y da dones como Él quiere a cada iglesia ciudad. Están allí. Si en este momento están viniendo a tu mente mujeres de tu congregación que son ancianas, que su ejemplo realmente de vida piadosa es loable, lleva gloria a Cristo, ora por ellas, da gracia por sus vidas, no la menosprecies, sino que busca estar bajo su instrucción. ¿Qué se espera de las mujeres jóvenes? Según este pasaje, que tengan un espíritu humilde y enseñable. Fuimos jóvenes, yo fui joven alguna vez, y como jovencita creemos que sabemos todo, y que no hace falta una instrucción, porque son otros tiempos los que estamos viviendo. Y como Dios conoce el corazón de la jovencita y conoce el corazón de la anciana, le dice acá y acá. A la anciana le dice: salí de tu comodidad, involucrarte con las más jóvenes. Pero yo ya crié a mis hijas, ya está, ¿tengo que criar más hijas? Sí, el Señor te dice, salí. Y a la jovencita le dice: tenés que humillarte y ponerte bajo la instrucción de esas hermanas ancianas que el Señor ha provisto en tu congregación. Reconoce que necesitas ayuda. Tienen que tener, dice las jóvenes, interés de crecer en todas estas áreas que vimos. En el amor, en los afectos, en las tareas, en todo. Querer ser llevada y acercada a Dios, ser sincera y transparente. Eso demanda el Señor de ti, jovencita, o de ti, mujer, que ya estás casada y tenés niños pequeños. El segundo punto es intencionalidad. Ese ministerio que se le encarga a las ancianas debe ser intencional. ¿Qué quiere decir eso? Me tengo que proponer, acercarme, buscar, orar, acompañar, ver a las jóvenes que necesitan esa instrucción. Buscarlas. Porque aunque su carácter es fundamental, esta mujer anciana también es llamada a enseñar e instruir. O sea que no alcanza con ser un buen ejemplo de silencio. No alcanza. ¿Por qué? Porque hay una amenaza enorme. Una cultura seductora busca ganar el corazón
y la mente de las nuevas generaciones. Con pensamientos, con ideologías que solamente la van a llevar a la destrucción, a la tristeza, a la culpa, a la vergüenza. Por eso no basta con ser ejemplos silenciosos, que me miren y me imiten. Te manda el Señor a instruir y a enseñar y a ser intencional en esta tarea. ¿Qué debían enseñar las ancianas? ¿Vieron allí el pasaje? Lo bueno. O sea que Pablo no les está pidiendo que ellas enseñen algo nuevo, sino lo bueno, lo que Dios ya ha definido como bueno. Las mujeres entonces deben aprender, dice la palabra de Dios, a amar a sus maridos. Es decir, a pensar correctamente acerca de ellos, a ser amables, a ser compasivas con nuestros esposos, a perdonarlos y a sujetarnos a ellos. Y esta es una palabra que molesta en el mundo. No porque seamos inferiores, porque ante Dios somos iguales, pero tenemos distintas funciones y roles dentro de la familia y dentro del cuerpo de Cristo. Pero Dios ha puesto a nuestros esposos como líderes espirituales, como cabeza del hogar. Y nos manda a nosotros a sujetarnos a ellos. Y esa sujeción, hermanas, es voluntaria. Es voluntaria. Y ya sabemos lo que Dios manda a los esposos, ¿no? Amar a sus esposas. No tienen una tarea menor. Como Cristo ama a la iglesia y como amó a su iglesia. Esa es la tarea de los esposos. Pero otra cosa más que debían enseñar las ancianas es que amar a sus hijos, mostrarles ternura, ser cariñosos con ellos, nutrirlos en la palabra, instruirlos en los caminos del Señor y ejercer disciplina con amor. No me voy a detener mucho en cada una de estas cosas que estamos viendo, cualidades. Esto es para desarrollar punto por punto. Es hermoso y es profundo todo lo que podemos aprender. Pero también debían aprender a ser prudentes. Sofrón es la palabra. Tener una mente sana quiere decir. Ser sabias y con dominio propio. Esto implica enseñarles a establecer prioridades bíblicas, ser realistas en el uso de su tiempo y evitar gastos innecesarios. Todo esto debían enseñar las ancianas a las más jóvenes. El uso del tiempo, las prioridades. A veces podemos caer en dos extremos. En no hacer nada, porque Dios me manda a cuidar mi hogar, o de lleno entrar al ministerio de mujeres y descuidar mi primer ministerio, que es mi familia. Pero el Señor dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y en cada etapa va a haber etapas en las cuales vamos a tener más tiempo porque nuestros hijos ya están más crecidos. Pero hoy el Señor te encarga esta tarea. Y te dio dones que no los puedes guardar. Son de tus hermanas esos dones para edificar el cuerpo de Cristo. También ellas debían afirmar que el diseño y los roles de Dios para la mujer son buenos. Su enseñanza incluye mostrar de manera práctica cómo renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir con dominio propio, justicia y piedad en este mundo. Vemos jóvenes, jovencitas, que el mundo empieza a cautivar de a poco, de a poco. Y es allí donde debemos estar las mujeres ancianas, trayéndola al camino de nuevo. Y no criticarlas y decirlas, mirá, se está yendo, se junta, hace. ¿Y qué hiciste vos por esa joven?
¿De qué manera te involucraste en su vida? Instruir, reprender, entrenar, exhortar, recordar, insistir. Así describe Pablo este ministerio de enseñanza en su carta a Tito. Esa es la tarea, hermanos, que tenemos que hacer. Instruir, reprender, exhortar, entrenar, recordar, y esta nos cuesta más, insistir. Insistir. No desmayar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra de Dios. No toda su enseñanza va a ser formal. También va a haber una enseñanza informal, no tan estructurada. Muchas veces surge de manera natural cuando vamos compartiendo la vida con esas jóvenes. Me voy enterando qué hacen, qué estudian, qué les gusta, y después más profundo, cuáles son sus luchas, sus preocupaciones, sus motivos de oración, sus miedos. Compartiendo tiempo sin apuros, escuchando, aconsejando, aplicando la palabra de Dios en cada oportunidad. Esa es la manera que vamos cumpliendo con esta gran comisión que el Señor nos ha dado como mujeres. Dice Deuteronomio 6, versículo 7: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en toda oportunidad que tengas puedes enseñar. Se trata de enseñar a vivir y no solo de informar, de cargar información, de utilizar el contexto de la vida diaria para enseñar acerca de Dios, enseñándoles a ver a Dios en todos los aspectos de su vida, no solo en aquellos que están relacionados con la iglesia. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo fue un padre espiritual y vivió esa paternidad espiritual con profunda entrega. Él anhelaba que Cristo se formara en sus hijos espirituales. Él los cuidó con ternura. Él compartió su vida, los amó intensamente y los sostuvo en oración constante. Mujeres mayores en la fe, guíen así a las más jóvenes. Intencionalmente propónganse obedecer a Dios. Recordando siempre, y esto es importante, recordando siempre que el fruto de invertir en otros no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra fuerza, sino ¿de quién? De Dios, que es quien da fe, quien produce crecimiento y que nos ayuda a llevar fruto para su gloria. Entreguen sus vidas, su corazón, su tiempo, sus recursos, incluso sus esfuerzos y lágrimas a otras mujeres. Sean madres espirituales. La maternidad espiritual es costosa y es desafiante. No les voy a mentir, exige mucho de nosotros. Es como criar a un hijo hasta que lleguen a la madurez. Los primeros tiempos, cuando nacen nuestros hijos, dormimos tan poquito. ¿Cómo cuesta pasar esa etapa? Y después, cuando empiezan a caminar, ¿cómo cuesta andar atrás de ellos todo el tiempo? Y cuando se acercan al peligro, parece que estamos repitiéndole lo mismo todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso hace una mamá, naturalmente. Y si lo trasladamos al plano espiritual, es lo que el Señor nos pide que hagamos nosotras. En la mentoría habrá tanto penas como alegrías. Muchas veces vas a sufrir. Hay despedidas, hay tristezas, hay momentos de alejamiento del Señor por parte de algunas hijas espirituales. Hay dolor por caídas y desobediencias. Créanme que duele.
entre otras situaciones. En mi propia experiencia he servido como mentora de jovencitas, de niñas, de mujeres, por las cuales mi corazón muchas veces se ha dolido. Incluso ha habido momentos en los que me he preguntado en qué fallé o qué les faltó. Es entonces cuando nosotros tenemos esos pensamientos que debemos acudir a la cruz de Cristo y recordar que Él es quien nos sostiene y sostiene nuestras vidas en sus manos y también las de aquellas a quienes servimos. Quizás por un corto tiempo se aparten, no olvidarlas y puedan volver como aquel hijo pródigo a casa de su padre. Sin embargo, hermanas, no se asusten, porque no todo es sufrimiento, es gozo. Hallamos gozo al obedecer al Señor. Así que no se asusten. Experimentamos un profundo gozo cuando como mentoras acompañamos a otras mujeres y damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Porque probablemente hubo una mamá, una mujer, una maestra en la iglesia de la escuela bíblica, alguien que me guió a Cristo y por eso estoy aquí. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. No debemos olvidar en esos momentos que la obra más difícil no nos toca a nosotras. Ya la hizo Cristo. Ya lo hizo Cristo. ¿Qué hizo? Dar vida a los pecadores y asegurarles un lugar en su familia. Pero el Señor nos llama a calcular el costo. Por eso muestro esto, las dos caras, podemos decir, de esta tarea. Nos llama a calcular el costo, pero a la luz de la cruz, y luego considerar la recompensa. Yo quiero que busquemos un pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan 12, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Fuerte, lleva mucho fruto. Da mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Jesús enseñó que su muerte era necesaria para dar vida a muchos, como dice Mateo 20, 28. Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos, vino a morir en rescate por muchos. Jesús dijo con frecuencia a sus discípulos que debía morir, y aquí les dice por qué debía morir: para redimirnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Para eso vino Cristo, a morir. Esa condición era la nuestra. Todos nacemos en pecado, separados de Dios, y no podemos acercarnos por nosotras mismas a un Dios 3 veces santo. Pero Dios mostró su amor cuando envió a su Hijo, cuando aún nosotras éramos enemigas de Él. Mostró su gracia al enviar a su Hijo cuando éramos aún pecadoras, dice la palabra del Señor. Los discípulos pensaban que vivo Jesús podría salvarlos. Pero Jesús manifestó que solo su muerte podría salvarlos a ellos y a todo el mundo. Era necesario que alguien justo y santo se diera el sacrificio para expiación de nuestros pecados. Era necesario que Cristo padeciera y muriera. Todas llevamos semillas de vida que solo germinan cuando están dispuestas a morir.
para que en ese proceso se transformen en una vida que se multiplica. Es necesario morir. Jesucristo dijo: el que ama su vida, ¿cómo sigue? La perderá, dice Juan 13:25. ¿Eres de la que ama su vida y no puede ver por la vida de otras? Si amas tu vida, la perderás, dice el Señor. Quien ama su vida evita el sacrificio por Cristo, buscando su propia seguridad y bienestar. Pero aquí se le advierte que al aferrarse a ella, terminará perdiendo aquello que más desea conservar, su vida. Juan 13:15 dice: porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Somos discípulas del Señor. Y Él nos ha dado un ejemplo a seguir. Como Él, así también nosotras debemos hacer. Te pregunto, ¿a qué debes morir en esta noche? ¿Estás examinando a la luz de la palabra tu corazón? ¿Qué estás amando más que a Cristo? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es tu prioridad? Quizás tengas que morir a deseos egoístas, al orgullo, a la comodidad. O quizás digas en tu corazón: ¿cómo ayudar a otras cuando mis tiempos hoy son tan difíciles? ¿Por qué debo ver por otras? Los tiempos de oscuridad o los tiempos de dolor pueden ser el proceso de Dios para dar un fruto duradero y abundante. No deben ser nunca una excusa para no hacer la voluntad del Padre. Dios está produciendo algo en tu vida, a pesar de que no puedas ver lo que esperas, si vas a seguir confiando en Él o no. Y en la medida que esa joven te vea perseverar en tus luchas, en tus conflictos, en tus problemas, y vea que sigues firme, va a empezar a ver fruto. Porque van a ver a Cristo sosteniendo tu vida y afirmando tus pasos. Te van a ver haciendo su voluntad a pesar de no ver. Muchos murieron sin haber visto lo que esperaban. Este es el camino al verdadero propósito y gozo. Tomar nuestra cruz para morir a lo que podríamos hacer, decir o sentir, y seguir a Jesús. Recordándole a nuestra alma el Evangelio: de esta muerte nacerá vida. De esta muerte. Señor, estoy ahogada de problemas, pero no me miro a mí misma, sino que miro a Cristo y prosigo a la meta. Él sabe por qué está produciendo eso. Al pueblo de Israel lo llevó 40 años. El desierto los tuvo ahí, dice, para probarlos, para ver lo que había en su corazón, si habían de temer o no a Dios. ¿Que Dios no conocía el corazón del pueblo de Israel? Claro que sí, como conoce tu corazón y conoce mi corazón. Los llevó ahí para que ellos examinen su corazón, si iban a temer a Dios o no, a pesar de no ver esa tierra prometida en el tiempo que Dios había señalado. Es así, el Señor nos lleva a los desiertos, a las pruebas, para que nosotras examinemos qué verdaderamente creemos acerca de Dios. Y si estamos dispuestas a pagar el costo y seguir a Cristo a pesar de. Debemos recordar esta palabra como Jesús decir al Padre: me llenarás
de gozo en tu presencia. No es alejándote, es acercándote. Porque Él es tu vida. Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a huir? De la presencia de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieres estrado, aún allí nacerá tu diestra. ¿Dónde crees que podés esconderte de Dios? De ahí te va a traer el Señor. ¿Puedes creer que lo que hoy entregamos no es solo para que otros se gocen en Él, otras se gocen en Él, sino también para nuestro propio gozo? Debido al gozo que le esperaba, dice que Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Por ese gozo que él esperaba de ver muchos hermanos y hermanas redimidos por su sacrificio. Y el Padre lo exaltó. El tercer punto, el propósito final. Si miran ahí, Tito 2:5, el propósito es, dice al final, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. La palabra blasfemar significa dañar la reputación de alguien o de algo, ya sea con palabras o con hechos. Eso significa blasfemar. El pastor MacArthur escribió lo siguiente: para que una persona se convenza de que Dios es el único que puede salvarnos de la condenación eterna, necesita ver a alguien vivir una vida santa. Tus hijos incrédulos, tu esposo incrédulo, tu mamá incrédula, tus familiares incrédulos, tus amigos necesitan ver a alguien vivir una vida santa. Y aunque no podemos vivir una vida de santidad perfecta, sí nos podemos amparar por la fe en la perfección de Cristo, quien vivió una vida perfecta. Obviamente nuestra vida, nuestra conducta no puede salvar a nadie. No es lo que estoy diciendo, no es lo que la palabra de Dios dice, porque sabemos que la salvación es de Jehová y solo Dios salva por medio del Evangelio. Pero nuestra conducta, hermanas, jovencitas que tenés amigos en tu colegio con quienes te relacionás que no conocen a Cristo, nuestra conducta muchas veces es lo que nos provee o nos quita la plataforma de poder hablar del Evangelio. ¿Se entiende, no? Dice Mateo 5:16: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Conocer la verdad nos lleva a vivir vidas santas, o debería ser eso. Debería traspasar nuestro corazón cuando el Señor nos exhorta, cuando nos habla, llevarnos al quebrantamiento y a la obediencia. No hay mayor gozo que estar en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. No hay mayor gozo. ¿Cuál será el combustible que nos va a permitir hacer esta tarea? ¿Qué les parece? El combustible es nuestra relación con Él. Una relación genuina, verdadera, cercana con el Padre. Permanecer en Dios
Describe el vivir en una estrecha relación con Él. Dice Juan 15, 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotras si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15, 4 y 5. Esa es la clave. Para estar alineadas a los propósitos de Dios debe haber una relación permanente con quien nutre nuestras almas, con quien nos ayuda a perseverar, con quien pone ese amor, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado, y ese amor nos lleva a la acción. Ese amor nos lleva a amar como Cristo amó. Yo sé que tenemos que crecer en amar como Cristo, es un montón, es mucho, es muy alto ese llamado. Pero vamos hacia esa meta hasta llegar a ser como Cristo. Cada día rindiendo nuestro yo, muriendo a todo lo que el Señor te haya mostrado en esta noche, para que Cristo sea reflejado a través de tu vida y quienes te rodean glorifiquen al Padre. Hermanas, tenemos un mandato para ir cerrando. Este es un mandato, es una orden de parte de Dios para las ancianas, para las jóvenes. Siempre vamos a ser mayor para alguien más. Podemos enseñar las cosas que sabemos hacer. Yo recuerdo haberme casado sin saber cocinar, porque era un momento especial de mi mamá, se ponía bastante nerviosa en ese tiempo, entonces no podíamos llegar a la cocina porque aparte tenía un perro bastante bravo. Así que yo antes de casarme le dije a mi esposo, yo no sé cocinar. Pero hubo hermanas en la congregación allí en Salta, donde estábamos viviendo, que me enseñaron eso y estaban cumpliendo con esta tarea, estas instrucciones que había sido dada a las hermanas allí en Creta, enseñándome cómo preparar un alimento, cómo limpiar la casa. Eso no porque me gustó siempre, pero quizás algunas necesitan aprender a ordenar, aprender a hacer panes. Y si yo ya estoy en esto de discipular, enseñarlas a cómo hacerlo. Y decirles un día, esto que estás recibiendo lo tenés que dar. Hoy estás siendo discipulada, pero un día vas a discipular a otra mujer, a otra joven. Y así esto se va multiplicando para la gloria de Dios. Y saben que, hermanas, no se desesperen, porque Dios le va a dar la gracia. Dios tiene gracia para hoy y también para mañana. Y cuando te levantes pasado mañana vas a tener gracia abundante para hacer la voluntad de Dios. Pero permanece en Él. Y si en esta noche hay alguien que realmente está descubriendo que Dios la creó con un propósito para glorificar su nombre, pero que necesita reconocer que nunca tuvo en cuenta a Dios, ni su palabra, ni sus ordenanzas, que no sabía que la gravedad de su pecado, el Señor te llama a arrepentirte y a creer en el nombre, que es el nombre del único que puede ser salvo, en el nombre de Cristo Jesús. Puedes rechazar o puedes en esta tarde decirle al Señor, perdóname, creo en Jesús y quiero tener este propósito del cual estas mujeres están hablando,
y contarles a todos lo que tú has hecho, Señor. Hazme una mujer para tu gloria. Hazme una sierva para tu gloria. Y levanta mujeres que brillen con la luz de Cristo para que el mundo crea. Mujeres que se aman, mujeres que se preocupan unas por otras. Levanta, Señor. Y no esperes que la otra sea primero. Sé tú primero. Sé tú esa mujer que el Señor quiere usar. Él ha puesto ese Espíritu Santo en un vaso de barro. Y ese es el valor que tenemos en Cristo. Es Él, por medio de su Espíritu, en nosotros. ¿Oramos? Padre del cielo, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y sé que va a cumplir ese propósito para el cual fue enviada en este lugar, en este tiempo, y para cada una de nosotras. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por no querer morir a todas aquellas cosas que están siendo un impedimento para que yo pueda hacer tu voluntad y ser de bendición y ser una mujer que edifica, que bendice. Pero hoy lo traigo a tus pies, Señor. Padre, quita todo pecado de orgullo, de ociosidad, Señor, de pereza. Oh, Señor, haznos de nuevo. Renueva nuestras mentes con tu palabra y ayúdanos a obedecerte. Y te rogamos en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida, Señor, que no se ha rendido a ti, que no ha reconocido a Jesucristo como Salvador, produce fe, Señor, fe para creer. Abre sus ojos espirituales para que pueda verte. Señor, bendigo a cada mujer que está en este lugar, a cada jovencita, a cada niña. Yo te ruego, Dios, que tú seas con ellas, que tu gracia sobreabunde en sus vidas. Oh Señor, que puedan experimentar el gozo de hacer tu voluntad cada día. Sosténlas, Señor, en sus luchas, en sus pruebas, en sus aflicciones. Renueva el gozo en ellas. Gracias te damos por Cristo Jesús. Gracias te damos porque Él ha hecho posible que podamos acercarnos a ti, oh Padre, y disfrutar de esta comunión contigo. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, para llevar mucho fruto, frutos que permanezcan, que duren para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oro, Señor. Amén.